En algún punto silencioso de la vida moderna, cuando el ruido del mundo se vuelve constante y la mente apenas encuentra descanso, surge una pregunta que no se puede ignorar. ¿Por qué, teniendo más que nunca, tantas personas se sienten vacías? Esta narración comienza ahí, en ese instante íntimo y universal donde alguien se detiene, quizá al final de un día agotador, quizá en medio de un logro que no supo a nada, y percibe que la felicidad, tal como la ha perseguido, siempre parece estar un paso más adelante. El arte de la felicidad no aparece como una respuesta rápida ni como una fórmula superficial. Emerge como una voz serena en medio del caos, una invitación a mirar hacia adentro cuando todo invita a mirar hacia afuera. En un mundo obsesionado con el éxito, la productividad y la validación externa, este libro se vuelve profundamente relevante porque propone algo radicalmente simple y al mismo tiempo extraordinariamente desafiante, que la felicidad no es un lujo, ni una recompensa futura, ni un accidente del destino, sino una habilidad que puede cultivarse. La obra, nacida del encuentro entre la sabiduría milenaria del Dalai Lama y la mirada clínica y occidental de Howard Cutler, no pretende separar espiritualidad y vida cotidiana, sino unirlas en un mismo pulso humano. Aquí no hay dogmas rígidos ni promesas ilusorias. Hay una exploración honesta del sufrimiento, del miedo, del deseo y de la mente inquieta que todos comparten, sin excepción. La introducción a esta filosofía no comienza con grandes ideales, sino con la aceptación de una verdad incómoda. La mayoría de las personas pasan la vida persiguiendo la felicidad en lugares donde nunca podrá encontrarse, creyendo que llegará cuando cambien las circunstancias, cuando se alcance una meta o cuando desaparezca el dolor. Este libro importa ahora más que nunca porque la ansiedad, la soledad y la desconexión se han normalizado, porque se confunde placer con bienestar y distracción con paz interior. En este contexto, la voz calmada del Dalai Lama no suena distante ni ingenua, suena urgente. Habla de entrenar la mente con la misma seriedad con la que se entrena el cuerpo, de entender las emociones no como enemigas, sino como mensajeras, de reconocer que el sufrimiento no es un fracaso personal, sino una experiencia humana compartida. La narración que sigue no busca enseñar desde una altura moral, sino acompañar desde una comprensión profunda de la fragilidad humana. Cada idea se despliega como una linterna en una habitación oscura, no para eliminar la oscuridad de golpe, sino para aprender a moverse dentro de ella con mayor claridad. Esta introducción marca el inicio de un viaje interior que no promete eliminar los problemas, sino transformar la relación con ellos. Un viaje que invita a redefinir el éxito, a cuestionar las creencias aprendidas sobre la felicidad y a descubrir que, incluso en medio de la incertidumbre, existe la posibilidad real de una vida más plena, más compasiva y más consciente. Aquí comienza una exploración que no exige fe ciega, sino atención, honestidad y la valentía de mirar la propia mente con suavidad y responsabilidad. Porque entender el arte de la felicidad no es escapar de la vida, sino aprender, por primera vez, a habitarla plenamente. Desde la perspectiva que atraviesa todo el arte de la felicidad, la idea de que la felicidad es el propósito central de la vida no surge como una afirmación idealista, sino como una observación profunda sobre la naturaleza humana, una constatación silenciosa que se repite en cada cultura, edad y condición. Todos los seres, sin excepción, desean ser felices y evitar el sufrimiento, incluso cuando sus acciones parezcan contradecirlo. Esta lección fundamental invita a desmontar una de las creencias más arraigadas del mundo moderno, que la felicidad es secundaria, un lujo que llega después del éxito, del sacrificio o del reconocimiento. El Dalai Lama propone lo contrario con una serenidad desarmante. La felicidad no es el resultado final del camino, es el criterio que debería guiar cada paso. En esta visión, vivir no consiste en acumular logros externos, sino en cultivar un estado interno de bienestar que permita enfrentar la realidad con equilibrio y claridad.
La felicidad, entendida así, deja de ser una emoción pasajera y se transforma en una orientación vital, una brújula interna que influye en cómo se toman decisiones, cómo se construyen relaciones y cómo se responde a la adversidad. Howard Cutler, desde su mirada médica y psicológica, refuerza esta idea al mostrar que el bienestar emocional no es un concepto abstracto, sino un factor concreto que impacta la salud, la resiliencia y la calidad de vida. Cuando la felicidad se coloca en el centro, no se trata de negar el dolor ni de huir de los desafíos, sino de reconocer que, incluso en medio de ellos, existe la posibilidad de mantener una mente estable y un corazón abierto. Esta lección desafía la narrativa cultural que glorifica el sufrimiento como prueba de valor o éxito, sugiriendo que una vida constantemente tensa, ansiosa o competitiva no es una vida bien vivida, aunque esté llena de logros visibles. El Dalai Lama insiste en que la felicidad auténtica no depende de condiciones externas fluctuantes, porque aquello que depende de factores externos siempre será frágil e inestable. Hoy está, mañana desaparece. En cambio, cuando la felicidad se basa en actitudes internas como la calma, la compasión y la aceptación, se vuelve más resistente a los cambios inevitables de la vida. Esta visión no invita a retirarse del mundo ni a rechazar la ambición, sino a redefinirla. El verdadero éxito es desarrollar una mente en paz y una vida alineada con valores humanos profundos. Al considerar la felicidad como propósito, se produce un cambio sutil pero poderoso en la forma de vivir. El trabajo deja de ser solo una fuente de estatus y se convierte en un medio de contribución. Las relaciones dejan de ser transacciones emocionales y se transforman en espacios de conexión genuina. Incluso los errores y fracasos pierden su carga destructiva y se convierten en maestros silenciosos. Esta lección también confronta una confusión común, la idea de que la felicidad equivale a placer constante. El Dalai Lama diferencia claramente entre placer, que es efímero y dependiente de estímulos, y felicidad, que es un estado más profundo de satisfacción y equilibrio mental. Una vida orientada únicamente al placer tiende a generar apego, ansiedad y, paradójicamente, más sufrimiento, mientras que una vida orientada a la felicidad cultiva la capacidad de disfrutar sin depender, de experimentar sin aferrarse. En este sentido, la felicidad no es un destino fijo, sino una práctica continua, una forma de entrenar la mente para responder con mayor sabiduría a cada experiencia. Cutler subraya que esta práctica no requiere creencias religiosas, sino disposición a observar los propios pensamientos y emociones con honestidad. La felicidad como propósito no elimina los problemas, pero cambia la manera en que se interpretan. No garantiza comodidad, pero sí sentido. No promete control total, pero ofrece libertad interior. Esta lección se vuelve especialmente relevante en una época donde muchas personas alcanzan metas externas solo para descubrir que la satisfacción prometida nunca llega, porque nadie les enseñó a desarrollar la fuente interna de bienestar. El Dalai Lama sugiere que cuando la felicidad se convierte en la prioridad consciente, las decisiones se alinean de forma más natural con lo que realmente nutre la vida, y se abandona gradualmente la persecución compulsiva de aquello que solo ofrece alivio temporal. Vivir con la felicidad como propósito no significa sonreír todo el tiempo, ni negar las emociones difíciles, sino reconocer que incluso la tristeza, la frustración o el miedo pueden coexistir con un fondo estable de paz interior. Esta lección establece la base de todo el libro. Si la felicidad no se cultiva deliberadamente, la vida se convierte en una reacción constante a circunstancias cambiantes. Si se cultiva con intención, la vida adquiere coherencia, profundidad y una calidad silenciosa que no depende de la aprobación externa. Así, el propósito de la vida deja de ser una pregunta abstracta y se transforma en una experiencia concreta que se construye día a día, pensamiento a pensamiento, recordando que la verdadera riqueza no está en lo que se posee, sino en la calidad de la mente con la que se vive cada momento. La segunda lección fundamental profundiza en una revelación tan simple como transformadora. La mente, más que las circunstancias externas, es la fuente principal tanto del sufrimiento como de la alegría. Y comprender esto cambia radicalmente la forma en que se experimenta la vida.
En el arte de la felicidad, el Dalai Lama no niega la existencia del dolor físico, de la pérdida o de la injusticia, pero señala con claridad que el impacto emocional de estos eventos depende en gran medida de cómo la mente los interpreta, los amplifica o los resiste. Esta idea desafía una creencia profundamente arraigada, que la felicidad llegará cuando el mundo cambie, cuando las personas actúen diferente o cuando la vida se ajuste a las expectativas personales. La enseñanza propone un giro interno. No siempre se puede controlar lo que sucede, pero sí se puede entrenar la manera en que se responde. La mente, cuando no se observa ni se educa, tiende a reaccionar de forma automática, dominada por hábitos emocionales como la ira, el miedo, la envidia o la rumiación constante, y es precisamente esa reacción inconsciente la que multiplica el sufrimiento más allá del evento original. Howard Cutler, desde la psicología clínica, refuerza esta visión al explicar que muchas formas de angustia moderna no provienen de amenazas reales e inmediatas, sino de interpretaciones mentales repetitivas que mantienen al sistema emocional en un estado de alerta crónica. El Dalai Lama describe la mente como un espacio maleable, no como una entidad fija, y esta afirmación es crucial porque abre la puerta a la responsabilidad personal sin caer en la culpa. Si la mente puede entrenarse, entonces el bienestar deja de depender completamente de factores externos y se convierte en una habilidad que se desarrolla con práctica. Esta lección no invita a reprimir pensamientos o emociones, sino a reconocerlos con claridad y ecuanimidad, entendiendo que no todo lo que aparece en la mente es una verdad absoluta ni una orden que deba seguirse. El sufrimiento, en esta visión, surge cuando se toma cada pensamiento como un hecho incuestionable y cada emoción como una identidad permanente. La alegría, en cambio, emerge cuando se aprende a observar la mente con una distancia amable, permitiendo que las experiencias internas surjan y se desvanezcan sin quedar atrapado en ellas. El Dalai Lama enfatiza que la mente indisciplinada es como un caballo salvaje que arrastra a la persona de una preocupación a otra, mientras que una mente entrenada ofrece estabilidad incluso en medio de la incertidumbre. Esta enseñanza resulta especialmente relevante en un mundo saturado de estímulos, comparaciones constantes y narrativas de escasez, donde la atención se fragmenta y la insatisfacción se normaliza. Al comprender que la mente construye gran parte de la experiencia subjetiva, se revela una libertad inesperada, la posibilidad de no reaccionar automáticamente, de elegir una respuesta más consciente. Cutler ilustra cómo emociones como la ira, cuando se alimentan mentalmente, no solo dañan las relaciones, sino que deterioran la salud física, mientras que estados mentales más equilibrados fortalecen el sistema inmunológico y la resiliencia emocional. Desde esta perspectiva, trabajar con la mente no es un ejercicio filosófico abstracto, sino una práctica profundamente práctica y necesaria. La lección no promete eliminar pensamientos negativos, sino cambiar la relación con ellos, reconociendo que la mente produce contenidos de forma constante, pero no todos merecen atención ni credibilidad. El Dalai Lama sugiere que la alegría auténtica surge cuando la mente se libera de patrones destructivos como el apego excesivo, la aversión intensa y la ignorancia de la propia naturaleza emocional. Esta libertad no implica indiferencia, sino una mayor sensibilidad y compasión, porque una mente menos atrapada en su propio drama tiene más espacio para comprender a los demás. La mente, cuando se convierte en aliada en lugar de enemiga, permite experimentar la vida con mayor claridad y profundidad, incluso en situaciones difíciles. Esta lección también redefine la idea de control. No se trata de controlar el mundo, sino de cultivar una mente que no sea esclava de cada estímulo externo. En ese proceso, la alegría deja de ser una reacción ocasional a eventos favorables y se transforma en un estado más estable, una cualidad que se fortalece con el tiempo. El Dalai Lama no presenta esta enseñanza como un ideal inalcanzable reservado para monjes o practicantes avanzados, sino como una capacidad humana universal, accesible a cualquiera dispuesto a observar su mente con honestidad y paciencia. Al reconocer que gran parte del sufrimiento es creado, sostenido y amplificado por la mente, se abre también la posibilidad de reducirlo de manera consciente, no negando la realidad, sino relacionándose con ella desde una mayor sabiduría.
Así, esta lección establece un principio fundamental. La calidad de la vida no está determinada únicamente por lo que ocurre, sino por la calidad de la mente que lo experimenta, y en esa comprensión reside una de las fuentes más profundas y duraderas de la felicidad. La tercera lección fundamental se despliega como el corazón vivo de El arte de la felicidad, afirmando que la compasión y la conexión humana no son adornos morales ni ideales abstractos, sino necesidades esenciales para el bienestar profundo y sostenido. Desde la visión del Dalai Lama, el ser humano es inherentemente social, y cualquier intento de construir felicidad de manera aislada está condenado a la fragilidad, porque la mente florece o se marchita en relación con los demás. La compasión, entendida aquí no como lástima, sino como una sensibilidad activa hacia el sufrimiento ajeno, se presenta como una fuente poderosa de estabilidad emocional, capaz de reducir la ansiedad, el miedo y la sensación de separación que tanto caracteriza a la vida moderna. Esta enseñanza desafía directamente la narrativa dominante de la autosuficiencia extrema, que glorifica la independencia emocional como fortaleza, cuando en realidad suele ocultar una profunda desconexión interna. El Dalai Lama sostiene que la verdadera seguridad no proviene del control ni del poder, sino de la confianza que nace de relaciones basadas en la empatía y el respeto mutuo. Howard Cutler complementa esta perspectiva mostrando cómo, desde un punto de vista psicológico y médico, las personas con vínculos humanos sólidos y actitudes compasivas presentan mayores niveles de satisfacción vital y mejor salud general. La compasión, lejos de debilitar, fortalece, porque desplaza el foco de la obsesión por uno mismo hacia una comprensión más amplia de la experiencia humana compartida. Cuando la mente deja de girar constantemente en torno al yo, se reduce la intensidad del sufrimiento autoimpuesto y surge una sensación de propósito que trasciende las preocupaciones individuales. Esta lección también aclara un malentendido común. La compasión no significa permitir abusos ni sacrificar el propio bienestar, sino desarrollar una actitud interna que reconoce la humanidad tanto en uno mismo como en los demás. El Dalai Lama enfatiza que la compasión comienza con el autocuidado y la autocomprensión, porque una mente constantemente dura consigo misma difícilmente puede ser genuinamente amable con otros. En este sentido, la conexión humana se construye desde adentro hacia afuera, cultivando primero una relación más amable con la propia experiencia. La vida contemporánea, marcada por la competencia constante y la comparación social, tiende a erosionar esta capacidad, generando desconfianza y aislamiento incluso en medio de multitudes. Frente a esto, el arte de la felicidad propone la compasión como una forma de resistencia silenciosa, una práctica que rehumaniza tanto al que la ofrece como al que la recibe. Cutler señala que emociones como la hostilidad y el resentimiento activan respuestas fisiológicas de estrés que, sostenidas en el tiempo, dañan el cuerpo y la mente, mientras que actitudes compasivas generan estados de calma que favorecen la salud y la claridad mental. Desde esta perspectiva, la compasión no es solo ética, sino profundamente pragmática. El Dalai Lama sugiere que incluso en relaciones difíciles, cultivar una intención compasiva puede transformar la dinámica interna, aunque no siempre cambie el comportamiento externo del otro. La verdadera transformación ocurre primero en la mente que decide no alimentar el odio ni la indiferencia. Esta lección también aborda la soledad como una de las fuentes más silenciosas de sufrimiento moderno, recordando que la desconexión emocional no se resuelve con más interacción superficial, sino con presencia genuina y apertura emocional. La compasión crea puentes donde antes había muros, no porque elimine las diferencias, sino porque reconoce una vulnerabilidad compartida que atraviesa toda experiencia humana. En este reconocimiento surge una sensación de pertenencia que no depende de la aprobación ni del estatus, sino de la comprensión mutua. El Dalai Lama afirma que la felicidad auténtica se expande cuando se comparte, porque una mente centrada únicamente en su propio beneficio se vuelve estrecha y tensa, mientras que una mente orientada al bienestar colectivo se vuelve más flexible y resiliente. Esta lección redefine el éxito emocional, no como la ausencia de conflictos,
sino como la capacidad de mantener una actitud abierta y compasiva incluso en medio de ellos. La conexión humana, cuando se cultiva con intención, se convierte en una fuente constante de significado, recordando que cada interacción es una oportunidad para practicar la comprensión y reducir el sufrimiento, tanto propio como ajeno. Así, la compasión deja de ser una virtud opcional y se revela como una estrategia profunda para vivir con mayor equilibrio, recordando que la felicidad no se encuentra en el aislamiento, sino en la calidad de los vínculos que se construyen y en la profundidad con la que se reconoce la humanidad compartida. La cuarta lección fundamental se adentra en uno de los territorios más evitados y al mismo tiempo más inevitables de la experiencia humana: el dolor, la adversidad y la impermanencia, presentándolos no como fallos del sistema de la vida, sino como componentes esenciales de ella. En El arte de la felicidad, el Dalai Lama aborda el sufrimiento con una honestidad serena que no busca embellecerlo ni negarlo, sino comprenderlo, porque solo aquello que se comprende puede transformarse. Esta enseñanza parte de una verdad incómoda pero liberadora. La vida, por su propia naturaleza, es cambiante, incierta y en ocasiones dolorosa, y gran parte del sufrimiento psicológico surge de resistirse a esta realidad en lugar de aprender a relacionarse con ella. La impermanencia, lejos de ser una amenaza, se presenta como una ley fundamental que explica tanto la pérdida como la posibilidad de renovación. Cuando se espera que las cosas permanezcan estables, las relaciones, la salud, el éxito, la identidad, cada cambio se vive como una traición, y la mente se tensa intentando aferrarse a lo que inevitablemente se transforma. El Dalai Lama sugiere que aceptar la impermanencia no conduce a la resignación pasiva, sino a una forma más profunda de libertad, porque libera a la mente del apego rígido y del miedo constante a perder. Howard Cutler aporta una mirada clínica al mostrar cómo la negación del dolor y la obsesión por evitarlo a toda costa intensifican la ansiedad y debilitan la capacidad de afrontamiento, mientras que la aceptación consciente fortalece la resiliencia emocional. Esta lección redefine el manejo del dolor. No se trata de eliminarlo, sino de reducir el sufrimiento añadido que proviene de la resistencia mental, de la rumiación y del juicio constante. El Dalai Lama distingue claramente entre el dolor inevitable, físico o emocional, y el sufrimiento innecesario que se construye alrededor de él mediante pensamientos de injusticia, culpa o desesperanza. Al entrenar la mente para observar el dolor sin añadirle capas de interpretación destructiva, se abre un espacio interno donde la experiencia, por intensa que sea, no consume completamente a la persona. Esta enseñanza cobra especial relevancia en momentos de pérdida, enfermedad o fracaso, cuando la mente busca explicaciones absolutas y la identidad se ve amenazada. La impermanencia recuerda que ninguna condición, por devastadora que parezca, es fija ni define la totalidad de la existencia. El Dalai Lama enfatiza que incluso las emociones más intensas son transitorias, y reconocer su naturaleza cambiante permite atravesarlas con mayor ecuanimidad. Cutler señala que esta comprensión tiene efectos medibles en la salud mental, reduciendo la desesperanza y promoviendo una actitud más flexible frente a la adversidad. La lección no invita a minimizar el dolor ajeno ni propio, sino a abordarlo con una presencia compasiva que evite tanto la negación como la identificación total con el sufrimiento. En lugar de preguntarse por qué ocurre el dolor, la enseñanza propone preguntarse cómo responder a él de una manera que no destruya la paz interior. Esta pregunta cambia radicalmente la experiencia, porque desplaza el foco del victimismo hacia la responsabilidad consciente. La adversidad, desde esta perspectiva, se convierte en un terreno de aprendizaje profundo, revelando patrones mentales ocultos y fortaleciendo cualidades internas como la paciencia, la humildad y la fortaleza emocional. El Dalai Lama comparte que una mente entrenada puede encontrar significado incluso en circunstancias extremadamente difíciles, no porque el dolor sea deseable, sino porque la actitud frente a él puede dignificar la experiencia humana.
La impermanencia también otorga valor al presente, recordando que cada momento es irrepetible y que la vida no puede posponerse hasta que las condiciones sean perfectas. Al aceptar que todo cambia, se aprende a apreciar lo que existe ahora sin aferrarse, a amar sin poseer y a vivir con una conciencia más plena de la fragilidad compartida. Esta lección no promete inmunidad al sufrimiento, pero ofrece una forma más sabia de atravesarlo, transformando la relación con el dolor de una lucha constante a un proceso de comprensión y adaptación. En última instancia, el manejo del dolor y la aceptación de la impermanencia no reducen la profundidad de la vida, sino que la amplían, permitiendo experimentar una serenidad que no depende de la ausencia de dificultades, sino de la capacidad interna de fluir con los cambios inevitables de la existencia. La quinta lección fundamental explora uno de los mecanismos más sutiles y poderosos que moldean la experiencia humana, el deseo y el apego, no como enemigos que deban ser erradicados, sino como fuerzas que, cuando no se comprenden, se convierten en fuentes persistentes de insatisfacción y sufrimiento. En el arte de la felicidad, el Dalai Lama aborda este tema con una claridad que desarma la noción popular de que desear más es sinónimo de vivir mejor, señalando que el problema no reside en el deseo en sí, sino en la forma en que la mente se aferra a los objetos, personas o resultados que cree indispensables para su bienestar. El apego, en esta visión, es una contracción interna, una rigidez mental que transforma lo deseable en una necesidad absoluta, generando miedo a la pérdida, ansiedad por la obtención y frustración cuando la realidad no se ajusta a las expectativas. Esta lección invita a observar cómo gran parte de la tensión cotidiana nace de frases internas silenciosas como «necesito que esto ocurra», «no puedo ser feliz sin aquello» o «si pierdo esto, todo se derrumba». Howard Cutler complementa esta enseñanza mostrando cómo, desde la psicología, el apego excesivo intensifica las emociones negativas y debilita la capacidad de adaptación, porque la mente se vuelve dependiente de condiciones externas que están fuera de su control. El Dalai Lama propone una distinción crucial entre deseo sano y apego dañino. El primero puede motivar el crecimiento, la creatividad y la mejora personal, mientras que el segundo encadena la mente a una narrativa rígida donde la felicidad siempre está condicionada. La libertad interior surge cuando se aprende a disfrutar, aspirar y amar sin convertir esos elementos en la única fuente de sentido. Esta lección no promueve una vida de renuncia extrema ni de indiferencia emocional, sino una relación más sabia con los impulsos internos, donde el gozo no se convierte en dependencia y la pérdida no se vive como aniquilación personal. El apego, según el Dalai Lama, se alimenta de la ilusión de permanencia, de la creencia inconsciente de que aquello que hoy brinda placer o seguridad debería durar para siempre. Cuando la impermanencia inevitable se manifiesta, el apego se transforma en sufrimiento. Al comprender esta dinámica, la mente comienza a relajarse, aceptando que disfrutar plenamente no requiere poseer ni controlar. Cutler señala que esta comprensión reduce significativamente la ansiedad anticipatoria, esa preocupación constante por mantener lo que se tiene o por alcanzar lo que falta. La libertad interior, en este contexto, no significa carecer de deseos, sino no estar esclavizado por ellos. Es la capacidad de decir internamente, esto es valioso, pero no define quién soy, creando un espacio de autonomía emocional que fortalece la estabilidad mental. Esta lección también aborda el apego a la identidad, a las etiquetas personales, a las historias que la mente repite sobre el éxito, el fracaso, la valía y el rol social. El Dalai Lama observa que muchas personas sufren no tanto por lo que ocurre, sino porque los eventos amenazan la imagen que han construido de sí mismas. Al aflojar ese apego identitario, se libera una enorme cantidad de energía mental, permitiendo responder a la vida con mayor flexibilidad y creatividad. La enseñanza subraya que el apego estrecha la percepción, mientras que la libertad interior la expande. Cuando la mente no está obsesionada por obtener o evitar, se vuelve más presente,
más abierta y más capaz de experimentar una satisfacción tranquila que no depende de resultados específicos. El Dalai Lama insiste en que esta libertad no se alcanza de forma repentina, sino a través de una observación constante de los propios patrones mentales, reconociendo cuándo el deseo se convierte en exigencia y cuándo la expectativa se transforma en fuente de sufrimiento. Cutler aporta que este proceso tiene beneficios tangibles en la salud emocional, reduciendo la reactividad y fortaleciendo la regulación emocional. La lección también redefine la relación con el éxito material y los logros, mostrando que pueden disfrutarse plenamente cuando no se convierten en el único pilar de la autoestima. La libertad interior permite experimentar abundancia sin miedo constante a la escasez, amor sin posesión y ambición sin ansiedad destructiva. En este estado, la felicidad se vuelve más estable, porque ya no depende exclusivamente de que la realidad cumpla con un guión interno rígido. El Dalai Lama resume esta enseñanza recordando que una mente demasiado aferrada nunca descansa, siempre teme perder o no alcanzar, mientras que una mente más libre encuentra satisfacción incluso en la simplicidad. Así, el deseo consciente y el desapego equilibrado se convierten en aliados del bienestar, mostrando que la verdadera riqueza no está en acumular experiencias o posesiones, sino en la capacidad interna de disfrutar sin quedar atrapado, de aspirar sin ansiedad y de vivir con una sensación profunda de libertad que no puede ser arrebatada por los cambios inevitables de la vida. La sexta lección fundamental se centra en una verdad que atraviesa silenciosamente toda la obra El arte de la felicidad. La mente, al igual que el cuerpo, requiere disciplina y entrenamiento consciente para desarrollar su máximo potencial. Y sin este cultivo deliberado, incluso las mejores intenciones se disuelven frente a los hábitos mentales arraigados. El Dalai Lama presenta la disciplina mental no como una imposición rígida ni como un acto de fuerza, sino como una forma profunda de autocuidado y responsabilidad interior, recordando que una mente sin entrenamiento tiende naturalmente a la dispersión, la reactividad y la confusión. Esta enseñanza desafía la idea moderna de que el bienestar surge de manera espontánea o automática, señalando que la estabilidad emocional, la claridad y la compasión son habilidades que se desarrollan con práctica constante. Howard Cutler, desde la psicología, refuerza esta visión al explicar que los patrones de pensamiento se consolidan con la repetición y que cambiar la experiencia emocional requiere intervenir conscientemente en esos patrones, no solo comprenderlos de manera intelectual. El entrenamiento de la conciencia implica aprender a dirigir la atención, a reconocer los estados mentales cuando surgen y a elegir respuestas más hábiles en lugar de reacciones automáticas. El Dalai Lama describe la mente no entrenada como un terreno fértil para la ansiedad, la ira y la insatisfacción, porque carece de la estabilidad necesaria para sostener emociones difíciles sin verse arrastrada por ellas. La disciplina mental, en este contexto, no busca eliminar pensamientos negativos, sino reducir su poder, permitiendo que surjan sin dominar la experiencia. Esta lección también redefine la noción de esfuerzo, alejándola de la lucha tensa y acercándola a la constancia paciente. El entrenamiento de la conciencia no ocurre a través de actos heroicos esporádicos, sino mediante pequeños momentos repetidos de atención, reflexión y elección consciente en la vida cotidiana. El Dalai Lama enfatiza que incluso unos minutos diarios de observación mental pueden, con el tiempo, transformar profundamente la relación con las emociones. Cutler señala que esta práctica mejora la autorregulación emocional, reduce la impulsividad y fortalece la sensación de control interno, factores clave para una vida más equilibrada. La disciplina mental también implica desarrollar cualidades como la paciencia, la tolerancia a la incomodidad y la capacidad de permanecer presente sin huir hacia la distracción. En una cultura que promueve la gratificación inmediata y la estimulación constante, esta capacidad se ha debilitado, generando una mente inquieta que busca alivio rápido en lugar de comprensión profunda. El Dalai Lama propone que entrenar la conciencia es un acto de resistencia silenciosa frente a esta tendencia, una forma de recuperar la soberanía sobre la propia experiencia.
Esta lección subraya que la libertad interior no se logra solo con ideas inspiradoras, sino con la repetición consciente de elecciones alineadas con el bienestar. La disciplina mental permite identificar los momentos en que la mente se inclina hacia el resentimiento, el miedo o la autocrítica, y ofrece la posibilidad de redirigirla a estados más constructivos. Cutler aporta que este proceso no es inmediato y puede resultar incómodo al principio, porque implica observar hábitos mentales profundamente arraigados, pero destaca que la incomodidad inicial es una signa de crecimiento, no de fracaso. El Dalai Lama insiste en que el entrenamiento de la conciencia debe estar acompañado de una actitud amable, porque la dureza interna solo refuerza los patrones que se intentan cambiar. La disciplina auténtica no se basa en el castigo, sino en la comprensión clara de las consecuencias de los estados mentales. Esta lección también aborda la atención plena como una herramienta central, no como una técnica aislada, sino como una forma de vivir con mayor presencia y sensibilidad. Al entrenar la mente para permanecer en el momento presente, se reduce la tendencia a quedar atrapado en el pasado o anticipar el futuro con ansiedad. La conciencia entrenada se vuelve más estable, permitiendo experimentar la vida con mayor profundidad y menos distorsión emocional. El Dalai Lama señala que esta estabilidad no elimina los desafíos, pero proporciona una base sólida desde la cual enfrentarlos con ecuanimidad. La disciplina mental también fortalece la coherencia interna, alineando pensamientos, emociones y acciones, lo que genera una sensación de integridad que contribuye significativamente a la felicidad. En última instancia, esta lección revela que la mente no es un territorio incontrolable, sino un espacio que puede cultivarse con dedicación y paciencia. El entrenamiento de la conciencia se convierte así en un camino continuo, no hacia la perfección, sino hacia una relación más sabia y compasiva con la propia experiencia, recordando que la calidad de la vida está profundamente ligada a la calidad de la atención con la que se vive cada instante. La séptima lección fundamental integra todas las enseñanzas anteriores y las eleva hacia una visión más amplia, mostrando que la felicidad duradera no puede separarse de la ética, del sentido y de una vida vivida con propósito consciente. Porque una mente en paz necesita coherencia entre lo que piensa, lo que siente y lo que hace. En El arte de la felicidad, el Dalai Lama presenta la ética no como un conjunto de reglas impuestas desde fuera, sino como una inteligencia emocional profunda que guía las acciones hacia la reducción del sufrimiento propio y ajeno. Esta perspectiva desarma la idea de que la ética es un sacrificio necesario o una limitación de la libertad, mostrando que, en realidad, es una fuente poderosa de estabilidad interior. Cuando las acciones están alineadas con valores humanos como la honestidad, la compasión y la responsabilidad, la mente se libera de la culpa, la ansiedad y la fragmentación interna que surgen al actuar en contra de la propia conciencia. Howard Cutler complementa esta visión señalando que muchas formas de angustia psicológica tienen raíces éticas, no en un sentido moralista, sino en la desconexión entre los valores personales y el comportamiento cotidiano. Vivir sin propósito claro genera una sensación persistente de vacío, incluso en contextos de éxito externo, porque la mente necesita un marco de significado para organizar la experiencia. El Dalai Lama sostiene que el propósito de la vida no se encuentra en la acumulación de poder, riqueza o reconocimiento, sino en contribuir al bienestar colectivo, ya que el ser humano encuentra satisfacción profunda cuando se siente útil y conectado con algo más grande que su propia supervivencia. Esta lección redefine el sentido de la vida como una dirección interna, no como un objetivo fijo, una orientación que informa las decisiones diarias y otorga coherencia a la experiencia. La ética, en este contexto, se convierte en una brújula que permite navegar la complejidad del mundo moderno sin perder el equilibrio interno. El Dalai Lama enfatiza que una vida sin consideración por los demás puede ofrecer placer momentáneo, pero rara vez conduce a una felicidad estable, porque alimenta estados mentales como la desconfianza, el aislamiento y la insatisfacción crónica. Cutler aporta evidencia de que las personas que viven alineadas con valores prosociales experimentan mayor bienestar psicológico y resiliencia frente a la adversidad. Esta lección también aborda la responsabilidad personal como un acto de empoderamiento, no de carga,
recordando que cada elección, por pequeña que parezca, contribuye a la calidad de la mente. Vivir con propósito no significa tener respuestas definitivas, sino comprometerse con una forma de vida que refleje los valores más profundos. El Dalai Lama sugiere que incluso en circunstancias difíciles, mantener una intención ética proporciona una sensación de dignidad que protege la salud mental. La ética se manifiesta no solo en grandes decisiones, sino en actitudes cotidianas, la forma en que se escucha, se habla, se trabaja y se responde al conflicto. Esta coherencia interna reduce el conflicto psicológico, creando un terreno fértil para la paz interior. La lección también desafía la separación artificial entre éxito profesional y vida personal, mostrando que una mente fragmentada difícilmente puede experimentar felicidad duradera. Cuando el trabajo se alinea con un propósito más amplio, incluso las tareas difíciles adquieren significado. El Dalai Lama subraya que el sentido no es algo que se descubre pasivamente, sino algo que se construye activamente a través de la intención y la acción consciente. Cutler observa que esta construcción de sentido actúa como un amortiguador frente al estrés y la desesperanza, proporcionando una narrativa interna que sostiene a la persona en tiempos de incertidumbre. La ética, lejos de ser rígida, es adaptable, basada en la comprensión del impacto de las propias acciones. Esta lección invita a reflexionar sobre el legado emocional que se deja en cada interacción, reconociendo que la felicidad no es una experiencia aislada, sino un fenómeno relacional. Vivir con propósito implica aceptar la interdependencia humana y actuar con responsabilidad dentro de ella. En última instancia, esta enseñanza revela que la felicidad más profunda surge cuando la vida se vive con integridad, cuando el corazón y la mente avanzan en la misma dirección y cuando las acciones cotidianas reflejan una comprensión clara de lo que realmente importa. Así, la ética y el sentido se convierten no en cargas morales, sino en los cimientos silenciosos de una vida con propósito, estabilidad emocional y una felicidad que trasciende las circunstancias cambiantes. La conclusión de este viaje a través de El arte de la felicidad no cierra con una promesa grandiosa ni con una respuesta definitiva, sino con una comprensión más profunda y humana de lo que significa vivir bien en un mundo imperfecto. Al regresar al punto de partida, a aquella pregunta silenciosa sobre por qué la felicidad parece tan esquiva, incluso cuando se tienen los medios para alcanzarla, emerge una claridad distinta. La felicidad nunca estuvo ausente, solo fue buscada en los lugares equivocados. A lo largo de estas lecciones, se ha revelado que la felicidad no es una emoción constante ni un estado ideal libre de dificultades, sino una cualidad de la mente que se cultiva con intención, atención y coherencia. El Dalai Lama, con su enfoque sereno y profundamente práctico, muestra que el bienestar auténtico nace de la relación que se establece con la propia mente, con los demás y con la naturaleza cambiante de la vida. La felicidad como propósito, la mente como fuente de experiencia, la compasión como necesidad esencial, la aceptación del dolor y la impermanencia, la liberación del apego, la disciplina mental y la vida ética con sentido convergen en una enseñanza central. Vivir bien no significa controlar la vida, sino aprender a habitarla con sabiduría. Esta transformación no ocurre de manera abrupta ni espectacular, sino en los pequeños momentos cotidianos donde se elige responder con mayor conciencia en lugar de reaccionar automáticamente, donde se cultiva la amabilidad en lugar de la dureza y donde se prioriza la claridad interna sobre la validación externa. Howard Cutler aporta una voz que traduce esta sabiduría a un lenguaje contemporáneo, recordando que estas enseñanzas no pertenecen a una tradición lejana ni a un contexto religioso específico, sino a la experiencia humana universal. Al integrar estas ideas, la vida comienza a sentirse menos como una carrera agotadora y más como un proceso significativo, donde cada desafío se convierte en una oportunidad para fortalecer la mente y el carácter. La introducción hablaba de una sensación de vacío en medio de la abundancia,
La conclusión revela que ese vacío no se llena con más estímulos, sino con presencia, sentido y conexión. La felicidad, entendida como una habilidad entrenable, deja de ser una meta distante y se transforma en una práctica diaria que acompaña incluso los momentos difíciles. Esta visión no promete eliminar el sufrimiento, pero sí reducir la lucha innecesaria contra él, permitiendo que la vida se despliegue con mayor fluidez. El mensaje final de El arte de la felicidad no es que la vida deba ser perfecta para ser plena, sino que la plenitud surge cuando la mente aprende a relacionarse con la realidad tal como es. En esta comprensión, la felicidad deja de ser un privilegio reservado para unos pocos y se revela como una posibilidad accesible, sostenida por elecciones conscientes y valores humanos profundos. La pregunta que queda no es si la felicidad es posible, sino qué relación se está dispuesto a cultivar con la propia mente y con los demás a partir de ahora, porque en esa elección silenciosa, repetida día tras día, se construye la calidad de una vida entera.